Mm. Ajá, yo también aquí me igual que salir. Sí, sí, tú ya saliste. Ah, no, muchas gracias. Sí, mira, él sí quiere salir. Pues el descanso. Ok. Bueno, en- antes de continuar con las etapas, gracias, favor de pedir sus liturgia de las horas. Yo voy a seguir trayendo copia 2 semanas más. Entonces, si tienen problemas, pregunta a Rocío, le puede echar la mano de cómo pedir los programas. Sí. Dijimos que estas son diferentes a la, o sea, porque la de ayer que me explicabas, liturgia de las horas del pueblo, ¿verdad? Que es diferente a liturgia de las horas. Es lo mismo, pero hay algunas cosas que lo hicieron más sencillo. Le quitaron todos los nones, las tercias, todas esas cosas. Ah, ya, o sea, no son todas las horas. No, todas las horas, ahí incluyendo los... Pero los himnos deberían de ser los mismos, ¿no? Sí, normalmente el salterio es el mismo. O sea, vísperas y vísperas debería ser lo mismo Sí, en las el dos. salterio es el mismo, yo lo he comprobado. Pero nada más las lecturas en algunos días están un poco diferentes. También depende del país que lo imprime. Entonces, por eso que es mejor tener la armonía. La liturgia de las horas del pueblo está impreso en México. Esa es la que estamos leyendo. Sí, Esa es la que estamos leyendo. sí. Y esta, ¿ves? Esta es de México. Sí. Y la otra, la roja, que son 4 tomos, esa es impreso en España. Pero eso es todo completo. Eso es todo completo. Y tiene tercias, nones. Si le quiere entrar a Y eso, aparte se habla así, como se habla en España. sí. Son más o menos son 350. No, es que yo lo estaba viendo en la aplicación que te enseñé, Ujú. pero no correspondía el himno, entonces algo debe estar ahí diferente, no sé. Sí, el salterio por lo regular es el mismo. El himno y todo eso, la liturgia. De las horas, la roja pone hasta algunas cosas del Concilio Vaticano II y todas esas cosas. Bueno, entonces trata de mandar a pedirlo lo más que pueda. Yo voy a tratar de traer copia 2 semanas, porque de aquí que Amazon se tarda más o menos dos semanas. 3 días llegó. 3 días, bueno, sí lo pide ¿Tiene free Express. shipping? No, tiene free shipping. Este tenía free shipping. Free shipping, ok, tú fues en Prime. Sí, en Prime sí Que no lo es pida, rápido, pues, free no tiene shipping. Prime. Bien, Sí. normalmente son 2-3 días máximo. Sí, si vas en Prime ya te llega rápido. Pero si vas al normal, te pone hasta, ese es las 2 semanas. Ok, estuvimos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de por qué estudiar los místicos, porque no sabemos pedir. Entonces ahorita es cuando vamos a avanzar en el autoanálisis de nuestra propia espiritualidad. Entonces, ahora, según algunos estudiosos, hay una manera de analizar la espiritualidad. Entonces, son algunos puntos. 3 puntos importantes que hay que analizar en la espiritualidad. El primero, toda espiritualidad empieza con el llamado. Toda espiritualidad empieza con el llamado, el encuentro. El encuentro puede ser toda espiritualidad. Empieza por ahí, no puede empezar. Y ese llamado puede ser basado en la Sagrada Escritura. Algunas personas, el primer llamado, el Sagrado Espíritu, o el Sagrado Magisterio, que es Sagrada Escritura, Sagrado Magisterio, y ese es Sagrada Creación. Son 3 maneras, no hay más, que Dios nos llama. Podemos encontrar el llamado de Dios a través de la Sagrada Escritura, a través del Sagrado Magisterio, a través de la Sagrada Creación. Creación incluyendo el ser humano. La naturaleza, el ser humano. Esa es la manera. Entonces, muchas veces, ese es el gran problema. No sabemos cómo Dios nos llama. Entonces, a veces hay que hacer una lectura espiritual de nuestra vida. Entonces, todo llamado, por eso puse por teléfono, en la pobreza, Dios llama. Aquí es más bien dirección espiritual, Dios llama. Dentro de la riqueza, también Dios llama. En la Eucaristía, en la confesión, aún en situación de opresión, Dios llama. Entonces, Dios llama en cualquier lugar. Entonces, todo llamado implica que
momento de crisis. Si tú dices que todo es bello, eres un gran mentiroso. Una gran mentirosa. Todo llamado implica momento de crisis, de cuestionamiento, de cuevas. Como la San Ignacio, se fue a meterse en una cueva en Manresa, 9 meses. Y considera que está loco. Todo. Lo que dice Juan de la Cruz, noches oscuras. Todo llamado empieza con eso. El problema es que a veces, cuando uno está metido en esto, necesita un buen director espiritual que te levante, te agarre la mano. Vamos. Y a veces, muchas veces, nos perdimos el llamado porque no tenemos a alguien que te ayude, levante, o que te vea el camino, porque todo llamado, entonces por eso que en la vida consagrada es súper importante el papel del director espiritual, para saber, a dónde vas. Porque si no hay, en el matrimonio también, si tienen director espiritual es el trabajo del director espiritual, por eso es lo que queremos, que ustedes aprendan cómo se hace, para qué, para ver un problema acá, a dónde. Y a veces, aprender desde el discernimiento, córtale acá, cuidado, cuidado, ahí signo. A veces fallamos, pero a veces no. Te va a decir, cuidado acá, cuidado acá, cuidado acá. Entonces, eso es importante. Primero empieza con el llamado. Ese es el punto de partida de un espiritual. Ahora, todo ese llamado se da desde un contexto de vida. No se da desde el cielo, desde la nada, del aire, no. Desde un contexto de vida específica, sociocultural. Desde la infancia, la juventud, la educación formal, la educación informal, el contexto político, económico y religioso. Ese llamado se da ahí. Es lo que se llaman, en otro tiempo, en otra palabra, los signos de los tiempos. Hay que saber leer los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, esos son los contextos. Por ejemplo, lo que están experimentando en México ahorita. Ok, sí, yo siento mi llamado en esos días. Ese es el contexto, signo de los tiempos. México estaba en un momento muy difícil en seguridad. Entonces, esa es cuestión política. También pues cuestión social. Entonces, eso es lo que Wendy, esa profesora me dio clase. Entonces ella dice, el llamado de Dios se da desde la fábrica de nuestras vidas. La fábrica son el lugar espiritual, nuestros hogares. Ahí se deben dar el llamado. Se dan, pero a veces no somos sensibles para percatar ese llamado. Pero ese llamado también, ¿cómo implica momentos de crisis? Acá. Pero al mismo tiempo implica lo que son momentos picos. Entonces, ese ahí es a donde encontré a Dios. La próxima, cuando vamos a ver la próxima, le voy a traer momentos picos de algunos santos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se lo reconocen? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Y a uno, pues, momento pico, pero bueno, un momento pico para mí, que me movió altamente, es un retiro de Acts. Bueno, para algunas personas. Ese retiro le movió. Entonces ese retiro lo cambió de aquí a acá. Y sigan. Entonces, eso es lo que se dice que es un encuentro, encuentro cara a cara. Tú experimentas a Dios. ¿A dónde tengo que? Ese Dios me tumbó, pero me agarró de la mano. Vámonos. Entonces, a veces uno lo experimenta. Entonces, ahora, la pregunta es... Salud. Gracias. ¿Cómo se dio tu llamado a la vida consagrada matrimonial? Porque la vida matrimonial también, sobre todo matrimonial sacramental, es una vida consagrada porque somos consagrados por bautizo. No nada más por voto religioso. Y la vida matrimonial, si somos consagrados porque somos bautizados, porque también tenemos votos matrimoniales. Nos consagramos a Dios. Entonces, ¿cómo se dio? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Cómo se dio su llamado? Esa es la reflexión. Entonces, a eso por eso le pedí que trajeran sus Biblias. Que leyeran un poquitito, rapidito. Leer Hechos 18. ¿Cómo se dio el llamado de Priscila? Los que han ido a Acts saben que es Priscila y Aquila. ¿Cómo se dio su llamado? Entonces, ese es el contexto. 18.
al menos debe ser capaz de detectar una cosa del contexto, esto que hablamos. Sociocultural, infancia, juventud, debe ser capaz de leer los signos de tiempo sobre la historia de Priscila y Aquila. Se lo llevó Daphne. Son pausitas, son pausadas, ¿no? ¿Mm? Son cortitos, ¿no? Y sigue todo el capítulo. Va por parafito y sigue todo el Pero capítulo. será, como yo, aquí me parece 18:10, 18:9. Ajá, sígale. Todo el capítulo. Ah, no, pero no tengo por pedacito. Sí. Todo el 18. No te felicito, cuando tengo por pedacito, porque uno dice, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, 18:1. Todo el capítulo ¿Por el 18. capítulo 18? Ujú. Sí. Es corto. Esto es 18, ¿verdad? Ujú. Para que tenga un panorama amplio. Voy. No se lee. Ah, no, Leo. Ah. Individualmente.
Ok, ¿alguna idea del contexto de lo que leyeron? Algo del contexto de Aquila y Priscila. Los primeros versículos hay un contexto social de donde ellos vivían Ujú, que pues, no aceptaban a los judíos, ¿no? ujú, Entonces, de alguna forma tuvieron que salir de ahí. ujú. Puede ser un... Sí, ese es el contexto de Aquila. Eran judíos La migración. que vivían en Roma y le dan orden que todos salgan. Entonces ellos salen de Roma y luego se vienen creo que está en Corinto. Es el contexto social, es un contexto de unos inmigrantes. Judío, Palestina, que vivía en Roma con sus negocios, eran tejedores. Ese es el contexto económico. Tejedores, y se van ahí y luego dicen no queremos a los judíos. Ya ellos emigran hasta Corinto. Corinto hoy es Grecia. Entonces allá es a donde se dan el encuentro. El encuentro con Pablo, con Silas y todo esto. Entonces eso es importante para entender, o sea, todo llamado, o sea, lo agarró a propósito, todo llamado será dentro de un contexto. El mismo Pablo, San Pablo, su llamado se dio en un contexto, es el gran perseguidor de los cristianos. Y se da, en eso mismo, de las armas o lo que sea, se da su llamado. Vámonos. Momento pico, ¡pum! Cáete y vete a Damasco. Entonces, por eso es que es importante. Y en eso viene crisis. En ese momento pico vienen sus crisis. Entonces, el asunto ahorita es, ustedes mismos vayan para atrás. A reflexionar cómo se dio su llamado, cómo en su infancia, todo eso. El llamado también se puede dar a través de relaciones humanas. Y últimamente muchos llamados se han dado a través de relaciones humanas. En un contexto específico. Yo si no hubiera estado en la Ciudad de México no hubiera conocido a mi esposa. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Y siempre le digo, gracias a mis papás porque me mandaron a estudiar en un internado católico. Porque ahí es a donde yo sentí mi vocación para ser misionero. Si no me hubiera mandado ahí, quién sabe. Y un momento en mi vida yo sabía, me mandaron a una escuela, eran protestantes, me acuerdo muy bien, eran protestantes. Pero mis amigos se fueron ahí. Pero uno, no, tú vas a ir por allá. Oye, vas a estudiar pedagogía. Yo no quiero estudiar pedagogía, yo no quiero estudiar pedagogía, porque mi papá estudió pedagogía. Tú tienes que ir allá. Me fui. O sea, el llamado se da dentro de un contexto. Y si no hubiera ido acá, ok. Y siempre digo, y si no hubiera ido, como mi amiga está en México, siempre le decimos, y si no hubiera ido con los misionarios, ¿qué pasaría de nosotros? Digo, pues hacer unos maestros arremangados los pantalones, porque así son los maestros de mi tierra cuando se van ¿cómo se llama? Maestro en la mañana y en la tarde son agricultores, entonces con las mismas ropas se arremangan y están trabajando. Y siempre le digo a él, ¿cuántos hijos? Como 8. No, porque muchos tienen 8. O sea, de que, bueno, el hubiera no existe, porque tú estabas en un contexto específico y ahí es a donde Dios te llama. Entonces, ese es el primer paso. El llamado se da dentro de un contexto. Segundo, cuando se da el llamado, ahí es a donde está el problema, se da un tiempo de formación. Para algunos, el tiempo de formación es larga, para otros el tiempo de formación es breve. Para los que van a la vida religiosa, el tiempo de formación, wow, hoy estuvimos comiendo con un niño, que una historia, hondureño, cruzó de ilegal que le agarraron varias veces, la migra y lo regresó y pues como era, llegó a los 16 años y se fue a juicio y lo metieron en foster family en Los Ángeles y esa familia eran católicos, entonces ahí fue y hoy están en el seminario. Digo, wow, y esos papás de que están en Honduras, de que algún día, bueno, espero que mis papás vengan a mi ordenación. Wow.
O sea, mira cómo van el llamado. Aún así, un problema, aún se da cómo lo lleva Dios. Tú 20. Y luego, suerte, se toca un foster family que es cristiano y lo entrena. Y se da el llamado. Entonces, aunque sea la pobreza, se da el llamado. Entonces, pero cuando se da el llamado, formación, tiempo de formación. Para los que van a la vida religiosa, se tardan. Los apóstoles tuvieron 3 años, día y noche, enseñándole, viviendo con el maestro. Aún así, después de la resurrección, estaban todos perdidos, no sabían absolutamente nada. Entonces, María también tuvo su tiempo de formación. Escuchó su llamado. Aquí está su esclava. Haz de mí lo que... Y tuvo 9 meses. Por eso es la primera maestra, la maestra de espiritualidad. También su tiempo de formación. Y todo el tiempo que estuvo con su hijo. Todo el tiempo, porque siempre estuvo. Entonces, en ese periodo es importante los sacramentos, la Eucaristía, la dirección espiritual, es importante la reconciliación. Por eso que es importante, lo mismo que yo les digo a mis alumnos, cada uno debe tener un director espiritual. Cada pareja debe tener director espiritual. Si ya lo tienen, perfecto. Lo pueden, es decisión de ustedes, si lo quieren individualmente o lo quieren como pareja. Un director espiritual donde ustedes pueden sentirse en confianza y platicar. Cuando no es nada más cuando no hay bronca, no. Van a platicar. Puede ser pareja, puede ser diácono, puede ser sacerdote. Pero gente entrenada. ¿Para qué? Para que le ayude a crecer. El director espiritual es esa persona que más o menos le va a decir, pasa por acá, su trabajo es encaminar hacia Dios. No ponerle obstáculos, es encaminar. Entonces es súper importante la dirección espiritual. Te va a decir, ok, ¿cómo reza? ¿Cómo es tu vida de oración? Si yo rezo, ok, te voy a ayudar un poquitito. A ver, yo rezo cuando voy en el camino. A ver, ¿y si ponemos un poco de orden? Tú agarras media hora de tu vida en oración. Busca un momento de tu vida, de tu día, media hora en oración. No es que rezo todo el momento. No, busca un momento y la rutina siempre es importante. La rutina es importante. Entonces, ese es el tiempo de formación. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿qué onda la formación? Tiempo de formación para matrimonio. Sabemos el tiempo de formación para lo religioso, pero ¿qué onda con nosotros? Tiempo de formación, nos das unas embarraditas de cuando nos vamos a casarnos y te dan una platiquilla de yo no sé cuánto. Algunos tuvieron suerte de una semana, pero otros, como mi caso, ¿cuánto era? ¿1 hora? ¿1 hora? Nada más. Bueno, ese tiempo de formación es desgraciadamente. O sea, el tiempo de formación, ok, cuando somos novio, es que el problema es que no pensamos en el noviazgo en el término espiritual. Pensamos en el noviazgo más en el término romántico. Y le dije a las veces pasadas, el romance dura nada más 3 años. El romance. En el matrimonio dura 3 años. Y eso si tú tienes suerte. Porque si empiezan a venir los hijos, se acabó. El amor romántico se acabó. Y ya empieza el trabajo. Y lo que pasa es que en el varón, en su mente, él quiere a la esposa que tenía cuando no tenía hijos. Pero esa esposa ya murió. Ya se convirtió en mamá. Entonces, eso es lo que pasa, hay que pensarle. O sea, es importante, no pensamos en la relación de noviazgo en términos espiritual, lo pensamos más en términos más románticos. Hay que pensarlo en términos espiritual. A ver, como novios, cómo nos estamos formándonos, cómo nos estamos acercándonos, no solamente en términos románticos. Entonces, otra clase, creo que una señora muy buena va a venir a platicar de esto. Ahora, la formación, el tiempo de formación para los religiosos está basado en lo que llamamos, está basado en lo que se llama escalera del monje.
le voy a enseñar más adelante. Y ligado a esa escalera de monje está ligado a diferentes grados de espiritualidad. Más adelante vamos a hablar de esto. Ahora, el tiempo de formación implica, como pareja o individualmente, desarrollar una gran amistad con Dios. No solamente pensar en lado, ese es el gran desafío que tenemos. Tenemos que educar a los jóvenes que vean su relación de noviazgo en términos espirituales, que vayan creciendo, no solamente verlo en términos románticos, vayan creciendo. Entonces, otra vez, por eso que es importante, le digo, aprender a pedirle a Dios. Y no tipo de pedida egoísta. Y que me ha tocado en algunas gente que yo tengo de directores espirituales, digo, a ver, ayúdame a que mi esposa me ame a mí. ¿De qué? Para que me ame a mí. No me ama. Ama a sus hijos. Digo, ok. Le vamos a pedirle a Dios para que ella, que Angélica, me ame a mí. Digo, no, esa es una pedida egoísta. Es Porque egoísta. se lo pide Angélica. no sé qué. Rocío. Sí, porque yo estaba viendo de que no, o sea, Ese ejemplo fue el que puso. no, porque ya estaban platicando, por eso que yo tomé el lugar de Felipe. O sea, eso es lo que no, o sea, o sea, y a veces nos topamos el problema de que el esposo quiere cambiar a la esposa. No quiere que cambie, ¿no? ¿Por qué? Es que yo quiero que cambie para mí. No, tú cambie. Tú cambie. No quiere que le cambie a ella. Tú cambie. El momento que tú cambies, vas a ver ahí cambio. Entonces, esos son lo que se llaman oraciones egoístas. Y muchas veces los cristianos hacemos oraciones muy egoístas. Entonces, la oración debe ser desinteresada. En la clase de meditación vamos a hablar tipo de oración. Meditación y contemplación. ¿Qué tipo de oración que tenemos que aprender a hacer? Porque si sabe pedir, te va a llegar. Ese es el tiempo de que aprendamos cómo orar. Es el tiempo de formación. Ahora, esa es la escalera del monje. Desde San Benito. Entonces ellos dicen, ok, lo que pasa es cuando, para los monjes, ellos cuando llegan al monasterio, tienen lo que se llama un tipo de religiosidad popular o una fe supersticiosa. O alguno está en la nada. Por ejemplo, yo trabajé con un jesuita que no tenía fe. Sus papás son protestantes. Pero una experiencia de la vida que fue a ver la pobreza en India, le cambió la vida. Nada más vio, le cambió la vida. Y regresó, como estaba estudiando en una universidad jesuita, regresó y platicó con alguien. Y esa persona le dio el empujón. Vámonos. Y sus papás, cuando le fue a decir a sus papás, ¿sabes qué? Me voy de jesuita. Su papá estaba parado. Y son evangélicos, ¿cómo? Sí. Y yo le pregunté, oye, ¿y qué dicen tus papás? Y dicen, vamos a esperar cuando tú vas a regresar. O sea, no creen todavía. Y entonces, ¿cómo dice que vaya a estar de jesuita y lo relaciona con el papa, que es jesuita? Entonces, a lo que yo voy es que muchas gente vienen, a veces salen desde ese nivel de abajo. Y entonces, con el tiempo de formación, entonces van elevando. Entonces, a ver, va a nivel, empiezan a leer la Biblia. No sabía qué era la Biblia. Entonces empiezan a leer la Biblia. Y luego van elevando, empiezan a hacer meditaciones bíblicas. Una cosa es hacer la lección divina, leer la Biblia, y otra cosa es hacer meditación sobre la Biblia. El gran problema de la meditación es, lo que vamos a decir es, tiene que aprender a callar su mente. Ese es el gran problema. Tiene que callar la mente. Y sobre todo en los hombres. Pues sí, la meditación es una de las cosas que tiene que ayudar a callar la mente. Y la única manera de cómo es ayudar a callar la mente es mediante la práctica. Entonces, una meditación ardiente te impulsa a una contemplación. Y la contemplación llega a la oración de fuego. Entonces, esos son los monjes de San Benito. Ellos empezaron con esto. Pero al mismo tiempo, tú puedes llegar acá. Juan Casiano decía, puedo llegar a la oración del fuego, pero entre todos eso hay desierto, hay crisis. Puedes estar acá, el día siguiente regresas hasta acá.
No significa que sí llegué, ya llegué. No, no llegaste. Puede regresar hasta para acá. Cuando, lo voy a utilizar otra vez cuando vamos a hablar de meditación, porque lo que vamos a querer, meditación es acá. Cuando hacemos la meditación es acá. Entonces vamos a necesitar que tú muevas de acá hasta para acá. Pero si tú ni acá estás, entonces vamos a bajarle primero para acá y luego para subirle acá hasta para llegar acá. Entonces esas son las etapas que uno lo puede ir viendo. O sea, puedes empezar con una de 1 minuto, luego de 2 minutos, de 4, no más de 5 minutos al momento. Los grados de la espiritualidad es lo mismo. Entonces el grado anterior decía que hay 3 grados de espiritualidad, ese de Elmeniac. Y dice, tradicionalmente siempre dice, la espiritualidad son 3 niveles: la niñez, la juventud, la edad adulta. Pero Elmeniac dice, no, hay gentes que ni están en la niñez. Ellos están en 0. 0, 0, 0. Entonces hay diferentes grados. Uno dice, ok, entonces uno puede decir, ok, soy la niñez. Para pasar de aquí a acá, entonces uno puede decir, esa es la etapa purgativa. Y luego vas a ir a la etapa unitiva. Lo vamos a hablar más adelante, en la clase de meditación. Entonces, esa es la segunda. Primero es el llamado. Segundo es formación. Y la última es la misión. Cada espiritualidad tiene 3 etapas. ¿Cómo se dio el llamado? ¿Cómo se dio la formación? ¿Y cuál es la misión? Sabemos cuál es la misión de Jesús, que es Lucas 4, 18, 19. Ese es el centro de la misión de Jesús. ¿Cuál es el que llegó a Nazaret? Que el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a ungir esto y esto y esto y esto. Y esto se está cumpliendo el día de hoy. Y enrolla ese y se van. Y luego, ¿qué estás diciendo? Y lo corren. Ese es en su pueblo. Pero ese es el centro de su misión. Así él lo entendió. Ok, entonces, ¿qué es la misión? O sea, llamado, formación, misión. ¿Qué es la misión? La misión es cumplimiento de una necesidad. Ese llamado te cumple, te manda una necesidad específica que está relacionada con la proclamación del reino. Consiste en encender una luz y a dejarla brillar, como lo hizo Jesús. Encender una luz y dejarla brillar. Entonces, eso es lo que la congregación yo estuve. Entonces, la misión de ellos es ir en situaciones fronteras. Ellos no van, si llega San Antonio, le dan San Padre, no lo queremos. Parroquias grandes, ellos son para formar pastores. Grandes, no lo queremos. Mándanos a las parroquias donde realmente, donde a veces no hay nada. Ellos van a empezar. Entonces, esa es la misión de ellos. Va a ir a lugares pobres. Entonces, y lo que pasa es que vas a verte, cada misión de cada maestro espiritual está basado en su experiencia de formación, está basado en su llamado. Y forma realmente determina lo que tú eres. Entonces, esas son las 3 etapas. La pregunta es, ¿y yo? Sí. ¿Qué significa CICM? La Congregación del Inmaculado Corazón de María. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿y yo? No, ¿en qué etapa? O sea, la pregunta yo lo quiero saber. Ustedes tienen que empezar a identificar sus etapas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, le voy a pasar unas hojas y ustedes van a hacer el trabajo de identificar, me va pasando uno por cada quien, de identificar la etapa de su espiritualidad. ¿Cómo se dio el llamado al matrimonio? Momento de crisis, momento picos. ¿Cómo se dio esto? ¿Y cómo se dio la etapa? O sea, chécale, vaya un poco más allá de la infancia. Todo eso, del contexto religioso. Entonces digo, en 1 o 2 párrafos de máximo,
de máximo 6 líneas cada uno. Favor de describir o contar el contexto específico, la fábrica de tu vida, así como las circunstancias desde donde se dio tu llamado a la vida matrimonial. O sea, socioinfancia, eso es muy sencillo, o sea, hay que recordar. El segundo, en 1 o 2 párrafos, máximo, describir o contar el tiempo de formación de tu espiritualidad. Lo que vamos a hacer es, piensa en tu espiritualidad y cuáles son las actividades principales que te ayudaron a consolidar tu llamado a la vida matrimonial. El tercero es en un párrafo, puede ser muy breve eso. Lo que tú consideras tu misión específica, no lo que tú quieres que sea, lo que tú consideras ahorita, específica, como cristiano, casado o casada en el mundo de hoy, a la luz del Evangelio. 2, ahí hay 2 aires, para con tu familia, con tu matrimonio, y 2, B es más allá de tu matrimonio. ¿Vale? ¿Es ahorita o mañana? No, ahorita lo estoy pensando. Ah. Piénsalo, no sé que no lo van a terminar ahorita, pero y empiezan ahorita, tenemos todavía Tarea, unos... sí, de tarea. No, empieza ahorita. Es individual. Eso es individual, no es de que vamos a hacerlo juntos. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es individual, ¿eh? No hay que copiar. En aquel de quien no han oído. ¿Necesitas esto para hoy que te lo devolvamos? No, empieza a trabajar. Si no lo termina, lo sigue en la siguiente. Pero nada más lo estoy poniendo a pensar. Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús.
No, 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 no. Ok. Vas a ir a foto, ¿eh? Jesucristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.